Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan. Disculpen por mi voz, pero estoy un poquito ronco. El día de hoy vamos a continuar con la conversación de la semana pasada. Nos acompañan Sister Yanis, Marina y Bernardo. Y vamos a hablar sobre este plan pastoral nacional para la comunidad latina, el cual yo quisiera comenzar diciendo que es el plan pastoral nacional de la Iglesia de Estados Unidos. Es decir, yo quitaría la palabra hispano-latino y lo pondría como que es el plan pastoral de la Iglesia. ¿Por qué me permito decir esto? Van a decir, ¿cómo te atreves a decir eso? La realidad es que este plan pastoral ha sido aprobado por todos los obispos titulares de lo que sería la Conferencia Episcopal de Obispos de Estados Unidos, la USCCB, y todos están de acuerdo en este plan. Por tanto, es el plan de la Iglesia de los Estados Unidos. ¿Cómo surge este plan? En el año 2019 o 18 me tocó ir a Texas a lo que fue el quinto encuentro nacional del Ministerio Latino. En este encuentro nos reunimos cerca de 4,000 personas, 3,500, de los cuales alrededor de 3,200 éramos laicos, muchos directores del Ministerio Latino, monjas, religiosos, grupos parroquiales, movimientos, y contábamos también con la asistencia de cerca de 120 obispos de Estados Unidos. Si lo comparamos en perspectiva con el primer plan nacional, si mal no recuerdo, en el primer plan nacional fueron unas 70, 80 personas con 6 obispos. Y poco a poco la comunidad latina fue creciendo, si me permiten decirlo de esta forma, fue empujando ese amor a la fe, esa tradición de nuestra fe, y fue haciendo que más latinos nos fuéramos comprometiendo con la iglesia. En el programa pasado hablábamos de que la comunidad latina viene de una iglesia que vive su fe de forma tradicional, es decir, naces, te bautizas o te bautizan y empiezas toda tu vida, ya estás escuchando casi semanalmente, tenemos que ir a misa, después nos tenemos que preparar para la primera comunión y así hasta que llegue el espacio que lamentablemente muchas veces pasa terminando high school o la preparatoria, ya hay un gran vacío y vuelve a retomarse cuando uno se casa y vuelve ese ciclo de el bautizo, la primera comunión con los hijos, ¿no? Pero el hablar de la iglesia es algo que hemos escuchado toda la vida. Y cuando nuestros latinos vienen acá a Estados Unidos, pues ya saben por las 50,000 veces que lo habrán escuchado, que llegando aquí tienen que ir los domingos a misa. Y no se lo tienen que decir como es el México. Y eso ha hecho que nuestra gente crezca con amor, con fe, con fervor, y esos números iniciales, pues comparado contra el último encuentro que les decía que fueron casi 3,200 personas laicos y cerca de 120 obispos, pues quiere decir que el fervor, el potencial de la fe de latino en los Estados Unidos tiene mucha importancia. Si a esto le sumamos que hoy en día el 54% o 55% de todos los católicos en los Estados Unidos son de ascendencia latinoamericana, es decir, que nacieron en América. Si ustedes recuerdan, salvo los cubanos que empezaron a venir en los años 60 con la llegada de Fidel Castro, pues el resto de los latinos hemos empezado a refugiarnos y a movernos acá por los años 70, 80. Y en 50 años ya formamos el 54% de todos los católicos de Estados Unidos. De ese 46%, ¿cuántos son de esos católicos latinos
latinos, ahora me refiero al idioma, que vienen de sangre latina, cuántos católicos de ascendencia italiana, cuántos católicos de ascendencia española, cuántos católicos de ascendencia francesa forman este 46%, lo cual nos hace ver, dicho no de forma dramática, pero sí de forma realista, que la fe en los Estados Unidos depende de la fe de los latinos. Se oye fuerte, se oye duro, pero es una realidad. Si la iglesia en los Estados Unidos queremos que siga viva y que siga fuerte, forzosamente tiene que recurrir al latino. Y por eso hago la distinción de que ya no somos el latino o el americano, somos la iglesia en los Estados Unidos, porque llevamos 5, 10, 15, 20 años en los Estados Unidos, que ya mi fe está arraigada aquí y hay que lograr que el latino ayude al americano a vivir la fe, si se puede decir así, vivencialmente, por feeling, por necesidad, por intención, por amor. Y el americano nos tendrá que ayudar a nosotros a formarnos más, porque si hay esa relación o esa forma de ver la fe de uno y del otro. El americano, como muchos sabemos, viene de gran parte de la conversión. Y la conversión primero es fruto del amor, pero después te lleva a querer conocer lo mejor posible tu fe para crecer en ese amor. Y es un proceso que tiene que ser conjunto, es decir, yo voy creciendo en el amor a Jesucristo, lo voy conociendo, me voy enamorando de él, y eso debe de generar en mí un deseo de formarme más y mejor para poderlo transmitir mejor después. Si hablamos de un ejemplo que puse la semana pasada, pues San Pablo engloba perfectamente ese modelo. Una persona que vivió en profundidad desde pequeño, podríamos pensar, su fe judía, llega a ese encuentro personal con Jesucristo cuando Jesucristo lo tira del caballo y le pregunta, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y hay un movimiento radical y profundo de conversión movido por amor, y es lo que le lleva a toda la gran formación que ya tenía, interpretarla, si me permiten decirlo así, interpretarla desde la fe, desde el amor a Jesucristo. Y San Pablo, pues como todos sabemos, es el apóstol que más predicó, el apóstol que más escribió, podríamos decir el apóstol que más normativa puso en la iglesia, fruto de ese amor. Jorge. Volviendo al tema actual de ¿alguien quería comentar algo? Sí, quería comentar algo. Tengo aquí unos datos que nos podrían ayudar a entender esto que estás diciendo. El Pew Center dice que la población hispana en Estados Unidos alcanzó los 62 millones en el 2020, lo que representa el 19% de los estadounidenses. Y somos el segundo grupo demográfico del país. Incluso en algunos estados somos más que las minorías, las otras razas blancas, ¿no? Pero algo que llama poderosamente la atención es que, y dentro de los retos de estos planes hispanos, se nota que hay diferentes niveles de integración del hispano, y es por zonas, ¿no? Uno creería que los hispanos ya somos casi dueños de California, ¿no? Que más bien le rentamos a los americanos espacio para que vivan en California. Y es bien curioso, pero la mayor cantidad de empresas y emprendedores latinos están en Nuevo México. La economía de Nuevo México, una quinta parte depende de los latinos. A nivel nacional, un 5% de la economía americana y un 5%, un 7% de los empleos en Estados Unidos son generados por hispanos.
pero no es California, sino Nuevo México, donde el hispano que ha llegado se ha integrado más. Y así, tampoco es Texas donde más hispanos hay, ¿no? San Antonio está plagado de hispanos, ¿no? Pero un plan pastoral, a final de cuentas, tiene que contemplar que son diferentes perfiles y hay diferentes niveles de integración, porque quisiera pensar que el nivel si pusiste una empresa, quizás ya tu nivel de integración a la Iglesia Católica, como se vive en Estados Unidos, sea mayor y ya no necesites tanto de evangelización. O sea, ya contribuye, tu fe ya contribuye de mucho mejor manera en la iglesia diocesana en Nuevo México que en otras partes, ¿no? O sea, es muy sofisticado el tema. Yo quería también decir que ha sido en la parte sudoeste de los Estados Unidos, ha sido una presencia de la Iglesia Católica Latina hace muchos años, mucho antes de 1960, mucho antes. Y eso, la mayoría mexicanos, porque era México, esa zona era México antes de que la frontera cambie. Y hemos tenido zonas de católicos latinos en el sudoeste, sí, pero también Chicago, Nueva York y Florida. Pero ahora, con esta llegada de tanta gente inmigrante latino, y eso sí, entre los 20 años pasados, más o menos por estos 20 años, han llegado tantos que en muchas partes de los Estados Unidos está experimentando la presencia en la Iglesia Católica de los latinos. Y cada diócesis tiene que reconocer su presencia de la gente latina, dar gracias a Dios por su presencia, porque sí quieren a su iglesia, quieren a su fe y quieren vivir su fe. Y cada diócesis, principalmente los que tienen ese flujo de inmigrantes latinos, cada diócesis tiene que decidir, vamos a aprovechar la presencia de la gente latina en nuestro medio para poder ayudar toda nuestra iglesia a crecer, no solamente la iglesia latina, o vamos a dejarlos celebrar su misa en español y dejarlos hacer lo suyo. Esta es la decisión y el quinto encuentro y esta reunión que tuvo Jorge hace poco. Este es un esfuerzo de los líderes, tanto los obispos como los ministerios líderes diocesanos. Es un esfuerzo de ellos de empujar la iglesia en todas partes de los Estados Unidos a reconocer qué tan importante es integrar, como dice Bernardo, acompañar y integrar esta comunidad para hacer algo nuevo de nuestra iglesia de los Estados Unidos. Sí, algo que decían los dos, tenemos que partir de una realidad de iglesia multicultural, porque ya estamos partiendo de varias formas de vivir la fe y de una de otra forma, pues tenemos que entenderlo y aplicarlo para beneficio de todos. Pongo un pequeño ejemplo. En México, cuando el Papa Juan Pablo fue a la canonización de Juan Diego, los matachines hicieron su danza dentro de la catedral. Y aquí en Estados Unidos, pues no podemos hacer eso de los matachines. ¿Y por qué?
no lo podemos hacer porque no se entiende que en la cultura latina la danza de los matachines era una danza sagrada, un ritual para nuestros dioses, en este caso un ritual para nuestro Dios, y en otras iglesias, pues lamentablemente, una danza pues tiene más bien una aceptación negativa de una mala influencia. Entonces, si no damos a entender esa realidad o la contraparte no la entiende, pues mejor sana prudencia para no escandalizar a nadie de forma innecesaria, ¿no? Pero algo que me gusta mucho de este plan pastoral es que todo está cimentado en la persona de Cristo. Es decir, los discípulos misioneros parten del encuentro con la Eucaristía, parten de llevar la buena nueva del Evangelio, parten de comprometerse con la palabra de Dios y parten del encuentro vivencial con Dios nuestro Señor. Voy a hacer un pequeño comercial y me van a entender con lo que quiero decir. Yo siempre he dicho que Estados Unidos va a ganar el mundial antes que México. Me están viendo con cara de what, que qué viene esto al caso, pero la realidad es que nosotros mexicanos vivimos el fútbol por feeling, por sentimiento, mientras que el americano estudia perfectamente lo que tiene enfrente, su parte y la parte de la competencia, para saber cómo reaccionar. Prueba de ello es, acaban de traer aquí a Estados Unidos a Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, para muchos el mejor jugador de la historia, y no nada más viene a hacer negocio y a jugar. Lo traen para que les enseñe al americano la forma de jugar fútbol. En temporadas pasadas trajeron a Pelé, trajeron a Beckenbauer, trajeron a Nadia Comaneci. Y si quieren verlo también en el aspecto profesional, en el aspecto empresarial, en el aspecto militar, siempre han logrado traer a la mejor gente para que los capacite. Nosotros no necesitamos traer a nadie para nuestra fe. Nosotros ya tenemos a Jesucristo en los Estados Unidos y tenemos que hacer lo más importante, aprender a conocerlo, aprender a escucharlo y aprender a amarlo. Si yo lo amo, voy a ser capaz de abrir mi corazón a mi hermano necesitado. Si yo lo abro, voy a ser capaz de poderme lograr formar para entender cómo ayudar mejor al otro. Si yo lo amo, voy a poner los medios necesarios para yo tener que ser un open mind, en lo que hay que ser open mind para abrirme al resto de mis hermanos. Lo que está en juego es la fe del católico en los Estados Unidos. Ya no estamos en otra situación distinta. Hace unos días me llegó una frase que decía: nosotros lloramos cuando nuestra selección nacional pierde. Pero cuando se hablaba de México, pero cuando se está destruyendo mi país, yo no hago nada. Y lo mismo aplica a la Iglesia Católica. Nosotros lloramos cuando pierde la selección, pero nos da igual cuando nuestra iglesia se está desmoronando. Hoy es tiempo de realmente demostrar ese amor a Jesucristo. El Papa Benedicto, no recuerdo la frase exacta, pero parafraseaba diciendo: el mal hace mucho ruido, pero el silencio de Cristo tarde o temprano va a ganar.
es calladita, pero va a ganar. Y en esa línea hay una serie de prioridades a nivel diocesano, a nivel parroquial, a nivel regional, que tenemos que empezar a aplicar. Se quiere que dentro de 10 años toda la iglesia o todas las iglesias puedan brindar los mismos servicios en inglés y en español. La catequesis del buen pastor en inglés y en español. Toda la correspondencia de la diócesis en inglés y en español. Todas las cartas pastorales en inglés y en español. Todo el trabajo de la liturgia y de la espiritualidad en inglés y en español. Toda la promoción de las vocaciones en inglés y en español. Nuestros profesores del seminario en inglés y en español. Es decir, tenemos que hacer un plan radical de 10 años, fruto del amor, que no quiero que se pierda de vista eso, porque si lo hacemos porque lo tenemos que hacer por ser un plan, pues podemos ser, como el Papa Francisco decía, una ONG que no huele a oveja. Tenemos que realmente impregnarnos de ese amor de Jesucristo para poderlo transmitir, donde en todo momento todos busquemos salir adelante para crecer nuestra fe. Nuestros hermanos americanos, la gran mayoría, son ya mayores de edad. Hay familias jóvenes, pero son pocas. Los latinos, la gran mayoría, son familias jóvenes. El afroamericano, por lo general, suelen ser familias destruidas y más bien es la persona sola. El latino se busca integrar a la otra comunidad, el americano trata de integrar en la otra comunidad, el afroamericano le gusta estar envuelto de su patrimonio, de su comunidad, y tendremos que ver la forma de romper ese esquema privado de cada una de nuestras comunidades. Estamos hablando de 3 grupos, tenemos que hablar qué va a pasar con nuestros hermanos filipinos, aunque ellos tienen mucho de la tradición que tenemos los latinos porque fue evangelizado por los españoles. ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos coreanos? ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos alemanes? ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos franceses? Y con cada una de las distintas comunidades que lleguen a este país. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer para que realmente todos trabajemos juntos? ¿Qué tenemos que hacer para que nos podamos formar más? ¿Qué podemos hacer para lograr que nuestros jóvenes despierten, o mejor dicho, para que nosotros los despertemos y los aprovechemos con todo ese potencial que ellos tienen? Había una frase que ya la hemos comentado muchas veces, que para el joven 5 por 5 no es 10, digo 5 más 5 no es 10, sino 5 más 5 es 25, porque el joven no se suma, sino que se multiplica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, queridos amigos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que realmente crezcamos en ese amor a Jesucristo y podamos transmitir ese amor a Jesucristo? No sé si alguien quiera comentar algo. Jorge, yo no he participado mucho porque estaba pensando en los tiempos que estamos viviendo ahora. Yo no me imaginaría hace 20 años que vendría a vivir aquí, que mi sociedad es tan multicultural, y ahora que he estado aquí, veo que las necesidades cambian totalmente. Pero, como dijiste tú, algo muy importante, nuestro centro es Jesucristo. Si la Santa Misa, la liturgia, es la misma en cualquier idioma, las partes de la misa a la que va, no importa si es en inglés, en italiano o en francés, pero es la misma misa que se celebra en todo el mundo y es Jesús el que nos une, seguro que nosotros podemos encontrar la forma de unificarnos. Pero algo muy importante, estas pastorales nos ponen objetivos para mejorar.
Y de verdad nosotros tenemos que centrarnos en formar estos líderes que van a poder tener esta nueva mentalidad de que no estamos divididos, que vamos a unirnos, que ya somos una sola cosa. Yo sé que están llegando y siguen llegando más familias de diferentes países. Y la pastoral debe estar preparada para que estos líderes sepan cómo acoger, como decía Sister Janice y Bernardo, acompañar a todas estas familias que van llegando. Y la inmigración es un tema que va a seguir. Más bien tenemos que ir preparando estos líderes, a nuestros líderes, los sacerdotes, los sacerdotes de cada parroquia y a los obispos, a cambiar esa mentalidad porque estamos en una nueva época, no podemos regresar a lo que éramos antes, vamos a prepararnos para el futuro. Algo Sí, algo, tú, que, Bernardo. que me gustaría comentar es un plan. Acabábamos de hablar de que hay diferentes niveles de integración, ¿no? Por zonas, pero también en la misma zona hay hispanos, hay latinos que tienen también diferentes niveles de integración y creo que en ellos está muchísimo, en los más avanzados, el que se haga, que se ejecute, que no se quede en letra muerta un plan pastoral, ¿no? Y aquí en el programa han estado, por ejemplo, ay, su esposa es brasileña y él es peruano. Sí, Brent y Vivi Rondón. Los Rondón, por ejemplo, ¿no? Ellos han estado con nosotros y ellos son muy activos en la pastoral de la iglesia y ellos prácticamente podrían ir a la misa en inglés y no tendrían ningún problema. Sin embargo, están siendo ese puente. Entonces yo creo que es indispensable, es el caso también, por ejemplo, de Marina, que es un puente que tranquilamente Marina podría escuchar inglés, misa en inglés y sin mayor dificultad, pero se está convirtiendo o son esos puentes que se necesitan. Entonces, creo que cualquier cosa que se diga sobre planes pastorales y sobre latinos, hay una parte estratégica que es los latinos que estén más avanzados en su integración. Yo quería comentar algo también, que después yo trabajo con la gente latina acá en Pittsburgh 20 años y solo ahora vemos que las clases de inglés que estamos ofreciendo en Casa San José están llenos con lista de espera. Finalmente, la gente está llegando a tal punto que saben que deben de poder hablar el mínimo de inglés. Y yo creo igual con la gente anglo. Yo sé que yo creo que nuestra diócesis está exigiendo que los seminaristas estudien español, pero también es importante que líderes en la Iglesia Católica aprendan el español. Y muchos me acercan y me preguntan, por favor, ofrece clases de español para nosotros. Queremos poder decir por lo menos algunas frases en español a la gente latina. Esos son signos, yo creo, signos positivos de integración. Sí, algo que se da mucho y que no lo podemos descartar, al contrario, a mí me faltó decirlo, se ve muy buena postura en mucha gente. Cada vez hay una mayor aceptación de la gente más comprometida de la iglesia con la comunidad, pero pues tenemos que seguir empujando para que sea mutuo en todos los niveles, ¿no? Y un área que creo que es indispensable que tenemos que trabajar, aparece en el programa, no de forma tan cruda como yo la voy a decir, pero creo que tenemos que aprender nosotros los laicos a quitarles todo ese trabajo operativo al sacerdote, al religioso, a la religiosa. Lo que voy a decir no me refiero a usted, Sister Janice, porque usted lo que hace por la comunidad latina en el campo social viene empujado y comprobado y testimoniado con la parte espiritual. Pero muchas veces nuestra gente, nuestros sacerdotes, se ven en la necesidad de tener que hacer un trabajo administrativo porque no hay nadie que lo haga.
¿Y qué sucede? Muchas veces esta persona dice, o me pongo a sacar pendientes administrativos o de mantenimiento o de esto, que si no la iglesia se cae literalmente, o consigo dinero y se cae literalmente, o me encargo de mi parte sacramental. Y ahí nosotros latinos, nosotros laicos, americanos, latinos, tenemos que jugar un gran papel. Los que nos tienen que ayudar a conocer a Jesucristo son nuestros sacerdotes, son nuestros religiosos. Digo que usted no aplica porque usted es la primera que predica con el ejemplo y con la palabra, pero sí tenemos que ayudar a nuestra gente a que realmente pueda dedicarse a la prioridad número uno, que es el que, lo que decíamos hace un momento, ese encuentro eucarístico, el conocer el evangelio, el transmitir la palabra, el vivir ese encuentro directo con Jesucristo. Y para eso les tenemos que quitar mucho trabajo a ellos. Pues queridos amigos, creo que estamos llegando al final. Les agradecemos muchísimo. Vamos a seguir hablando de este tema, no sé si la próxima semana, pero vamos a hablar mucho de este tema porque tenemos el compromiso que en 10 años todo tiene que estar en inglés y en español, es decir, poder brindar el mismo servicio al católico americano o angloparlante y lo mismo al católico latinoparlante. Sin más, estamos llegando al final. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.